disputa política, religiosa que había en la época de Cristo, para no irnos un poquito más atrás, pero la época de Cristo, que es el tiempo más cercano que tenemos histórico. Y entonces ahí usted nota que qué pasó con ellos. Se destruyó el templo, lógicamente los saduceos iban a desaparecer porque, imagínese usted, los saduceos, recuerde usted, su nombre viene por Sadoc, ¿verdad? El sacerdote Sadoc, la línea sacerdotal, ya prácticamente no tenía sentido. Pero también tenemos a los fariseos, que tampoco tendría sentido, puesto que el fariseísmo era separado, y como eran separados, ya no tenían directamente donde adorar, habían sido perseguidos, la capital había sido destruida, habían sido saqueados, y entonces vino no solamente los romanos, señores, recuerden también a este señor, Ptolomeo, me parece que de Egipto, Ptolomeo IV de Egipto, que vino también y sacrificó incluso cerdo en el altar. Una cosa inmunda para el judío, una cosa tremenda. Eso ni pensarlo. Y entonces es una evidencia clara que después de Cristo, primero, tú tienes un grupo de gente que entraban, señores, y por eso yo siempre soy persistente, insistente y hasta cierto punto ecolálico para que ustedes conozcan la historia. Usted tiene que conocer la historia, porque mire, cuando la historia se conoce, hay un apologista evangélico llamado Edgar Pacheco, él es mexicano. Edgar Pacheco se ha echado a todos los apologistas católicos en un bolsillo, a todos. No hay debate que no se lo coma, pero cuando tú buscas, tú dices, pero ¿y por qué que el tipo se le hace tan fácil acabar con ellos? Es por la historia. ¿Ve? O sea, la historia de la Iglesia Católica en el sentido doctrinal es una historia inventada, no tiene fundamento. Cuando se busca, por ejemplo, la parte patrística, ¿quiénes la fundamentaron? No hay quien la fundamentó. O sea, ellos no tienen como defender, se inventan cuentos, historias, no encuentran cómo fundamentar. O sea, no que la Virgen ascendió al cielo. Ok, dime un apóstol que habló de la ascensión de María. Uno. Tomando en cuenta que María murió primero que casi todos los apóstoles. Se supone que si María murió primero que todos los apóstoles, ellos debieron de hablar de ella, de su muerte, de todo. O sea, ¿por qué ninguno habla de la asunción de María? Díganme. Óigame, y lo agarra y lo pellizca a todo, porque no pueden. Tipos que tienen un tarubina, que tienen un PhD en filosofía y teología, que la hizo en Roma, que sé yo qué, lo agarra y le da una pela en vivo, porque el tipo conoce la historia. Entonces, yo siempre soy partidario de que usted conozca la historia. ¿Por qué? Porque que la historia le va a desmontar a usted mucho mixto. Por ejemplo, escuche esto. Usted tiene una persona, por ejemplo, que le está hablando de, no, que el altar de Jehová, que el que entraba, que el sacerdote entraba, que le ponían unas campanitas, que de hecho, la Biblia no habla de que le ponían campanitas a los sacerdotes. Usted eso lo sabe. Usted no tiene un solo texto en la Biblia donde le diga que le ponían unas campanitas. Hay un texto por allá en Número, pero no es de eso directamente que habla. Así que eso de campanita que usted escucha, que le ponían una campanita a los sacerdotes, no es la Biblia que lo dice. Eso lo dice el Zohar. El Zohar, un libro judío, que ya yo le he explicado a ustedes que es como una explicación mística de los textos y de la creencia del judaísmo. Entonces, escuche este dato, porque es importantísimo esto. Entonces, un tipo que sabe de historia, de repente lo escucha usted diciendo que nadie podía en el altar, porque el que se subía en pecado en el altar, Dios lo mataba, Dios tal cosa, porque Dios era delicadísimo con su altar. Entonces, el tipo que está por allá escéptico, que no es cristiano, pero que el tipo sabe de historia, el tipo dice, ven acá, ¿cómo es que los cristianos dicen que Dios mataba a los altares, que Dios qué sé yo qué? ¿Y por qué no mató a Filadelfo? ¿Por qué no mató a Ptolomeo? Que sacrificó cerdo en el altar. O sea, ¿qué Dios tan raro es este que mata a los que le servían a él cuando entraban supuestamente en pecado? Pero entonces Filadelfo, que es un diablo, Ptolomeo, que es un diablo disfrazado de gente, entra, sacrifica cerdo y a ellos no le pasa nada. Yo le pregunto a ustedes, a los que saben, le voy a hacer una pregunta. ¿Cuál sería la respuesta que usted le daría a ese tipo de gente? Dígamelo.
La respuesta, ¿cuál sería? ¿Qué respuesta usted le daría? Por eso es que yo digo que estamos en pañales. Y escuche lo que digo, porque lo estoy diciendo de manera general. Me estoy incluyendo. Estamos en pañales en cuanto a la teología. ¿Eh? ¿Por qué? Porque nos hemos limitado a conocer 3 textos bíblicos y ya creemos que tenemos a Dios agarrado por la greña y a Jesús agarrado por la corona de espina. Y no es verdad, no es verdad. Entonces, por eso que usted ve que cuando viene una gente que sabe, no escucha predicando, no escucha diciendo, dice, no, pero que lo que él dice no cuadra con la historia. O sea, no tiene sentido lo que él está predicando, lo que él está hablando es un disparate. Porque al final, el que estudia, señores, no es que es un rebelde, no, es una persona inquieta que tiene cierta incógnita y su religión le enseñó por años, ahora él estudia, el tipo ve estudios, investigaciones y no concuerda con lo que le han dicho durante años en las iglesias. Por eso a mí me dijo una pastora, ay, varón, el diablo, varón, está acabando con los jóvenes. Desde que los jóvenes entran a la universidad, varón, es una rebeldía, es una cosa, es una que sé yo qué. Y la hermana, ¿usted sabe qué es lo que pasa? Que los pastores, muchos de ellos ni siquiera llegaron a octavo. Cuando esos jóvenes llegan a la universidad, que le dan filosofía, que le dan y comienzan a ver cosas y dicen, no, pero en la iglesia lo que me tienen es engañado. En la iglesia lo que me están hablando es disparate. Porque el primero que no sabe de nada es el pastor. Entonces yo le dije, hermana, no es que el diablo se está metiendo, es que la iglesia no se preparó teológicamente para este tipo de problemática. Y aún yo veo mucha gente, señores, y se lo voy a decir con todo el respeto, con todo el amor, con todo el cariño, yo se lo voy a decir a ustedes. Todavía llevo mucha gente desinteresado en el aire, señores. Esto se está poniendo peligroso. ¿Usted sabe por qué se está poniendo peligroso, hermano? Porque la iglesia siempre tuvo una guerra con lo de afuera, con la gente de afuera. Ya por default, tú lo desechabas. Ah, eso es un impío que está hablando. Pero ahora tú tienes a lo de adentro hablando herejía. A lo de adentro, a los que dicen que son de Cristo, a los que dicen que son cristianos, a los cantantes, a los predicadores. A eso tú lo tienes, tirando el nombre de Cristo por el piso, publicando blog en Facebook, que sé yo qué cosa, que sé yo cuántas cosas, y hablando disparate. ¿Ve? Porque a mí lo que me molesta, por ejemplo, hay una página muy reconocida en Facebook de un teólogo muy reconocido que se llama La Onda de David, y el tipo publica muchos blogs teológicos increíbles. Yo lo sigo porque me gusta. Y en estos días publica que la Biblia en ningún lado dice que hay que tener una relación personal con Jesús. Yo dije, ¿cómo? Este tipo está loco. ¿Qué droga fue que este tipo se bebió? Entonces, hace un resumen que el que no sabe dice, pero es verdad lo que él dice. ¿Usted sabe por qué pasa eso? Por el desconocimiento de que cuando yo quiero, digo que aunque la Biblia no lo diga, sí yo puedo interpretar que la Biblia lo está diciendo cuando me conviene. Cuando no me conviene, yo digo, no, la Biblia no, simplemente no digo eso. Entonces yo le digo, ve acá, tú, príncipe, te voy a hacer una pregunta. Cuando la Biblia dice, en el capítulo 15 de Juan, cuando dice en capítulo 15 de Juan, que dice, versículo 1, yo soy la vid y mi padre es el labrador, pero vosotros sois los pámpanos, es decir, ustedes son los árboles, los árboles, como le decimos nosotros popularmente, la mata, ustedes son la siembra. Jesús dijo, yo soy el terreno, los árboles, ojo, ustedes no son nosotros no somos los frutos, somos los árboles sembrados. Y el Padre es el que cultiva. Y la pregunta es, ¿qué relación hay entre la tierra y el árbol? Yo quiero que alguien de ustedes me conteste. ¿Cómo puede un árbol subsistir sin tener una relación fina y personal con la tierra? ¿Cómo puede? O sea, yo le puedo mencionar 500 versículos que nos llaman a hacer una comunión, pero a mí me llamó la atención eso más que todo. Dígame, Frank.
La tierra y el árbol son uno. Uno. Eso es que no, tú no. Es que Cristo vino y conquistó. Y la conquista que él hizo, la evidencia de esa conquista somos nosotros. Pero la evidencia de que él vino y nos salvó es él. Entonces tú no puedes con una cosa negar la otra, porque no tiene sentido. Y el tipo trató de justificar y decir, yo dije, pero este tipo está loco. Entonces, cuando usted no tiene la capacidad de diferenciar una herejía, y oiga, yo lo sigo al tipo porque el tipo es duro en teología, pero si usted no tiene la capacidad de diferenciar unas herejías de una verdad teológica, apologética, es un problema, señores, que tenemos. Entonces se está infiltrando en las iglesias, cualquier gente salta con cualquier disparate, y se aplaude, amén, gloria a Dios, se comparten las redes y yo me quedo, pero vean aquí, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es esto? Entonces, eso es importante, por eso yo siempre digo, señores, hay que conocer la historia. La historia es importante, porque un día usted va a estar hablando y va a encontrar una gente que lee, una gente que sabe, que le va a dar un tapaboca que usted va a decir, ay Dios mío, este es un diablo. No, no es un diablo, mis amados. No. Es un tipo que lee, es un tipo que investiga, es un tipo que tiene incógnita y que quiere saber por qué. Quiere saber a alguien que le explique, es simple. Entonces, miren, señores, cuando nosotros hablamos de la importancia de Cristo dentro del contexto teológico, lo primero que nosotros tenemos que entender es no tomar versículo aislado. De cualquier historia bíblica no se pueden tomar texto aislado. ¿A qué yo me refiero? Por ejemplo, los ateos sufren de eso y los agnósticos y muchos sufren de agarrar texto aislado, principalmente los herejes, los que supuestamente son cristianos, pero que son unos heréticos en sus enseñanzas, agarran texto aislado. Si usted busca, no, que vinieron y sacrificaron cerdo en el altar y la Biblia dice que Dios mataba a los que entraban impuros, ¿por qué no lo mató a ellos? No, espérese, cálmese. Usted está tomando un texto aislado. Usted no está leyendo la historia contextualizada, donde Dios dijo, y retiraré mi presencia de vosotros. Primero. Segundo, usted no está analizando donde el velo del templo se rompe, se rasga, y Cristo, de ahí para adelante, es el altar. Y Cristo descentralizó un lugar de culto para universalizar los lugares de culto. O sea, en términos sencillos, en Jerusalén se debe adorar al Señor. Jesucristo dijo, la hora es, la hora viene, cuando no solamente en Jerusalén se adorará, sino que en todos lugares verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca. ¿Y cómo así, Señor? No, porque lo que adoran ahora son unos programados. Mire, y pudiéramos dar un estudio de qué es la adoración. Que la adoración no es lo que usted ha pensado. La adoración no es cantar en la iglesia. La adoración no es con batería. La adoración, la palabra hebrea para adoración, lo que indica es labor, trabajo. Pero yo estoy cantando, estoy trabajando. No, usted no está entendiendo. Es que cuando nosotros agarramos y desglosamos esa palabra, adorar significa trabajar para él. ¿Y qué es adorar? Pastorear. No, adorar es todo lo que tú haces. Ir al baño, bañarte, las responsabilidades académicas, las responsabilidades laborales, todo lo que tú haces, fregar. Por eso la Biblia dice, hacerlo todo como para el Señor. Eso es adoración. O sea, según la Biblia, según el hebreo, la adoración es que cuando yo me estoy poniendo los zapatos, estoy adorando. Que cuando me estoy vistiendo, estoy adorando. Cuando me estoy bañando, estoy adorando. Cuando estoy orinando, estoy adorando. Según la Biblia en hebreo. Entienda eso. Por eso era el problema de Caín y Abel. Caín era un tipo que iba y ofrecía una ofrenda muy bonita. La ofrenda de Caín no era fea. Ojo. Pero la vida de Caín no se correspondía con lo que él llevaba. Ahora, la vida de Abel estaba de acorde con lo que él estaba llevando al altar. O sea, esa fue la diferencia. Dios no miró con agrado. Cuando tú lees un hebreo, dice, no se refiere a los frutos, se refiere a la vida de Caín. No la miró con agrado. ¿Ves? Lo que pasa es que las traducciones han causado muchos problemas. Pero lo que yo quiero decirle a ustedes hoy, escúcheme aquí este chin, aquí. Lo que yo quiero decirle es que conocer el contexto es importante, porque cualquiera que te viene y te usa un texto aislado, tú dices, ese está hablando disparate. ¿Y cómo tú lo sabes? Porque está usando un texto aislado.
Él no sabe lo que está diciendo. Eso no es verdad. Es un disparate lo que él está diciendo. Y en muchos momentos tenemos que quedarnos callados, lamentablemente, porque a veces no tenemos la razón y lo que decimos no es así, concretamente. Entonces, donde yo he llegado hasta hoy, gracias al eterno Dios, comenzó todo con dudas. Es decir, yo decía, pero ¿cómo es que nos pueden callar tan fácil? O sea, ¿cómo es que nosotros podemos hablar tantas cosas con tanta incoherencia? ¿Qué sentido? Tú no tienes sentido real. Señores, y al final me di cuenta que nosotros lo que teníamos era un matadero. Y el matadero era porque en el matadero usted va y encuentra pedacitos de piel del animal, pedacitos de pelo, pedacito de pata, de rabo, pedacito sangre, un lote de cosas. Eso era lo que nosotros hacíamos con la Biblia. Oye, yo digo que hacíamos. Todavía eso es un reguero en las iglesias. Y eso es un matadero con la Biblia, un chin de aquí, un chin de allí, nada sin terminar, nada concreto, de achine, todo de achine. Y entonces eso es lo que ha llevado a la iglesia a ser un matadero teológico. Entonces, miren, señores, si yo conozco la historia, yo podría entender quién es Cristo, quién es el judaísmo, quiénes fueron los apóstoles y por qué un judío meramente no podría ser cristiano. Un judío, porque como la Biblia dice que samaritano y judío no se llevaban entre sí, así mismo yo le digo, el judaísmo y el cristianismo no se abrazan entre sí. Aunque el sionismo, los cristianos que abrazan el judaísmo, creen que sí que se puede, en verdad no se puede. No se puede. Entonces, pero pastor, ¿cómo se le llaman a esos judíos que han creído en Cristo? Yo se lo he dicho a ustedes, se le llaman mesiánicos. No, porque hay dos tipos de mesiánicos y esto hay que aclararlo. Están los mesiánicos genéricos, que son los que todavía esperan al Mesías que no ha venido. Porque si usted dice esto, le van a decir, no, todos los judíos son mesiánicos. Y te va a decir, ¿cómo? O sea, se convirtieron todos al Señor. No, espérese, cálmese. Espérese. Está el judío mesiánico que aceptó a Cristo. Y está el judío mesiánico que todavía espera el Mesías. No lo mismo. O sea, es diferente. Entonces, pero ¿está siendo clasista? Sí, estoy siendo clasista. Claro que sí. Estoy clasificando. Porque está el mesiánico y está el judío que todavía cree que el Mesías no ha venido, pero se cree mesiánico porque espera a ese Mesías que no ha venido, que no es Yeshua. Ese Mesías que ellos esperan, ese grupito que espera a ese Mesías, para ellos Cristo se está quemando en el infierno, revolcándose. Yo le expliqué eso a ustedes. Es decir, Cristo es el blasfemo más grande que ha pasado por la historia. Y usted sabe, yo se lo he dicho en varias veces, ni siquiera le llaman, usted sabe que la palabra Cristo es griega, no es hebrea, no existe la palabra Cristo en hebreo. La palabra que ellos utilizan es para referirse al Mesías, que es el ungido, el enviado, pero para referirse a los que han creído al falso Mesías, o sea, a Cristo, ellos le llaman en hebreo los minim, que serían los estúpidos. Así nos llaman, los estúpidos, los que hemos creído. Y todo el que es israelita, que salió del judaísmo y cree en Jesús, en Yeshua, entonces eso a ellos también le llaman minim, que son, se quedan sin conocimiento. Cuando usted se va al capítulo 9, nosotros no podemos hablar de la historia separado de la escritura, acuérdese de eso. Cuando usted se va al capítulo 9 del libro, o más bien del Evangelio de Juan, allí hay una historia interesantísima que a mí no me gusta pasarla por alto, y es la historia de un joven que nació ciego. Señores, yo le aseguro a ustedes que si nos metemos ahí, usted va a decir, no, pero no puede ser. Pero la hemos escuchado predicar 1000 veces, pero eso no puede ser que esté en ese, sí, está en el texto. Está en el texto. Pero no la vamos a explicar ahora. Pero si le explicamos, usted se sorprendería. Y escuche esto. Hay un texto en el desglose del contexto que dice: maldita es esta generación que no conoce la ley. Dijeron los, cuando le preguntaron, porque el muchacho, el ciego, que ahora ya no era ciego, creía en Jesús, y entonces él dijo, este hombre es pecador, es de pecado.
Y ellos dijeron, bueno, nosotros realmente no sabemos que sea pecador. Yo no sé si es pecador. Lo que yo sé es que me abrió los ojos y nunca en la historia se ha escuchado que un pecador le ha abierto los ojos a otro. Señores, es interesante que cuando él dice en la historia no hay registro, él está hablando tanto de la tradición oral como de la tradición escrita, del Mishnah, del el Midrash, y también está hablando del Talmud, ¿verdad? De la parte talmúdica. Entonces, eso es interesantísimo. Pero habría que desarrollarlo punto por punto y es muy extendido. Por eso yo he ido trabajando semana por semana porque yo no quiero hacer como se hace en la universidad. En la universidad, este tema que yo le estoy dando a ustedes, en teología, por ejemplo, me lo dieron en un día. El judaísmo, en un día. Así no se aprende. O sea, es difícil. O sea, no hay forma. No, lean en su casa, te dan el libro, lean en su casa. Me lo dieron en un día y dije, pero que esto no puede ser, porque hay demasiadas cosas que discutir. No, ya, porque ese es el programa universitario. Una materia, te dan un tema un día, ya, y tú sales de la materia y dices, ¿qué yo aprendí de ahí? Por eso el estudiante que no es diligente sale bruto de la universidad, porque la universidad te da un tema y hay gente que tú le preguntas, oye, ¿qué tuviste en tal? Yo ni me acuerdo de eso, porque es muy rápido, demasiado rápido. Y es el programa, hay que cumplir con el programa. Entonces, señores, miren, de manera detallada yo vengo con este punto explicando porque yo sé que hay términos que son difíciles. Por ejemplo, yo le decía a un cristiano de allá de la iglesia de nosotros el día pasado en broma, yo le dije, príncipe, si ahora mismo te ponen una escopeta en la cabeza y te dicen, dime cuál es la diferencia entre el Talmud y el Midrash. Y él me dijo literalmente, me dijo que me disparen y me maten, porque no sé. Que me disparen y me maten, porque estoy muerto ahí mismo. Pero realmente es que son términos muchas veces difíciles de aprender, yo lo sé. Y entonces otra cosa que tienen estos términos judíos es que usted tiene que ser un repetidor de la información. Entonces hay gente que viene, como va a la iglesia, hay gente que va a la iglesia el domingo, abre la Biblia porque el predicador dijo que la abrieran, jamás la leen en su casa, ni ninguna otra cosa, la tienen en el teléfono, ni siquiera la abren. Y entonces gente así mismo vienen al estudio, vienen esta hora al estudio, pero jamás no escuchan nada, no escudriñan, no investigan nada. Y entonces así no se puede hacer apropiación mental, así la gente no, imposible, no hay forma. Pero lo que yo sí digo es que toda esta información están plasmadas en los libros. Libros y libros de historia que hablan del judaísmo y su componente histórico, que es importante que nosotros lo podamos conocer. Miren, entonces, ¿se puede? No se puede. No se debe ni se puede ser cristiano y judío al mismo tiempo. Porque el gentilicio que se ha utilizado es por el sectarismo. Y nosotros no podemos incluir y decir todo el judío es israelita, ¿verdad? O todo el israelita es judío, que sería la frase correcta. No es verdad. Hay israelitas que no son del judaísmo, no pertenecen a dicha secta ni se identifican como tal. Bueno, hace 2 semanas yo le expliqué eso a ustedes, los grupos que hay. Entonces, nosotros decimos que entonces se dice en la historia que el judaísmo es una religión, pero que no lo es. ¿Y por qué? Bueno, porque se ha adoptado como un medio de identificación de nación. De hecho, ya cuando se va a hablar de ellos se dice el pueblo judío, ¿verdad? Pero mire qué cosa, simplemente con ellos funciona eso. Pero, por ejemplo, la República Dominicana, que se autodenomina un país cristiano, ¿verdad? Que está lejos de ahí, pero se autodenomina un país cristiano. La República Dominicana, cuando se va a hablar de un dominicano, no dicen, porque el país cristiano, no, dicen dominicano o dicen dominicana. Pero el judío, entonces, en este sentido, el pueblo de Israel, la gente lo enmarca en ese gentilicio oficial de la religión. No, un judío. No, espérate. ¿Judío o israelita? No, porque ya se tomó que el pueblo judío es el pueblo de Dios, porque yo qué cosa, pues yo cuánta cosa, brum, bam, 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 bam. ¿Ves? Eso es historia larguísima que tendríamos que hablarla más despacio.
Entonces, para no seguir perdiendo tiempo con esta parte y ya desarrollarla de manera definitiva, ¿es una religión? Sí, pero no lo es. ¿Pero cómo así? Como un libro que escribió el psiquiatra, el doctor José Rafael Dunker, que dice iguales pero diferentes. Dices, oh, ¿cómo así? ¿Somos iguales o somos diferentes? Pero es un libro interesante. Me gustaría que usted lo compre. Él es pastor cristiano, él es el fundador, uno de los fundadores de la Iglesia Nacional Evangélica, ese de los fundadores del Instituto Médico Psicológico en Santo Domingo. Es decir, el tipo es una ultra mega leyenda, un legendario. Y yo que he estado en ambas instituciones estudiando, tanto en el Instituto Médico Psicológico en Santo Domingo como estudiando también acá en la Universidad Nacional Evangélica, y hoy puedo decir también que pertenezco a su grupo de 547 docentes. Señores, ese libro habla de la mujer y el hombre, igual pero diferente. Y entonces, hablar del que judío es una religión, pero que al mismo tiempo no lo es igual pero diferente. ¿Y cómo sería? ¿Cómo podríamos desenredar esta tripa, como decía mi abuela? Bueno, es una religión oficial de Israel. Nosotros lo sabemos. Si usted busca en la enciclopedia, busca en las informaciones, usted va a encontrar que el judaísmo es la religión oficial de Israel, ¿verdad? Y como en Israel no hay una tercera, segunda o cuarta religión que le haga competencia, o no hay ese sincretismo religioso como lo hay en diferentes países, no es verdad que tú vas a encontrar de que, tú puedes encontrar un gran grupo de ateos, ¿verdad? Una gran cantidad de ateos, valga la tautología, pero en Israel hay 2 millones de católicos, no es verdad. En Israel hay 3 millones de evangélicos, no es verdad. En Israel hay 2 millones de islámicos, tampoco es verdad. ¿Se da cuenta? Es decir, no hay esa recurrencia de religiones aisladas fuera del judaísmo. Entonces podemos decir así, en términos general, que sí, que es una religión. Y entonces, ¿por qué no lo es? Bueno, porque muchos judíos no creen en Dios. ¿Cómo? Pues yo acabo de decírselo. Hay estudios que dicen que la mitad de ellos, señores, no creen. Y nosotros tenemos, me parece que 7 puntos tantos millones de judíos. Eso es claro, registrado en Israel, ya habría que buscar los términos generales a nivel mundial. Pero muchos de ellos, óigame, ni siquiera usan la terminología religiosa. Participan por un transculturismo que usted sabe que la religión permea muchas veces la cultura. Por ejemplo, este es un país supuestamente cristiano. Usted sabe que de cristiano tiene poca cosa, porque toda la diablura aquí se celebran, aquí en este país, usted lo sabe. Y se adora al diablo de manera clara aquí en República Dominicana. O sea, yo no tengo duda de eso. Pero hay un punto medio, y es que tú tienes personas que van al brujo, que van allí, pero ellos se autodenominan creyentes y se persinan y se hacen la señal de la cruz y rezan el rosario, pues, pero es un tema cultural realmente. Es un tema más que porque mi mamá me enseñó. Hay otros que tú vas a su casa, tienen la Biblia abierta en el Salmo 91, no van a ninguna iglesia, ni católica, ni ninguna, ni evangélica, ni ningún tipo, pero sí, no, mi mamá me enseñó que la Biblia se tiene abierta en el Salmo 91. ¿Se da cuenta? ¿Cómo puede la religión permear la cultura? Entonces, eso pasa. Pero en Israel no es menos de ahí. También tú tienes personas que se han identificado con el judaísmo, pero sin creer, sino con la parte cultural más bien. ¿Tú eres judío? Sí, soy judío. Pero ¿tú crees en Dios? No, pero ¿cómo es eso? Si el judaísmo es una secta que cree en un Dios único, soberano, poderoso,
¿Qué pasó ahí? No. Yo no creo en ningún Dios, pero la la parte cultural, ¿verdad? Que aplica, que me gusta usar algunas tradiciones que van acompañadas de la religión, que me identifico con ellos, que la barba, que el talí, o sea, pero ¿por qué? No, es un asunto cultural, o sea, me identifica, la gente sabe quién soy y de dónde vengo. Ok. Igual que el turbante en el gobierno de los quien lo impuso realmente de manera eh, dictatorial prácticamente fue los emperadores. Los emperadores, o no emperadores, porque ellos se llamaban rey de reyes, ¿verdad? Que eran los sultanes. Los sultanes en el Islam fueron los que impusieron porque dijeron que, bueno, Mahoma dijo una serie de cosas ahí que yo no tengo idea a qué él se refería, pero yo estoy seguro que no tenía la más mínima idea tampoco de lo que estaba hablando. Que lo vamos a ver después, más adelante. Entonces, señores, hablamos de la parte de los movimientos civiles que se dieron en la década de 1960 acerca de una sola raza, pero que sí se ligaron. Sí se ligaron. Por ejemplo, en Estados Unidos se declaró que los judíos eran una sola raza, pero en efecto, de alguna manera, la mayoría, ¿verdad? Se unió con otros americanos. El tema aquí era que cuando el judío se casaba, por ejemplo, con una americana, ya no se decía que eran judíos americanos, no, se decían que eran judíos, pleno, punto. ¿Y qué pasa? No, la americana se convirtió al judaísmo, punto, ya son judíos todos. Y como está el término del prosélito, ¿verdad? De que tú puedes convertirte al judaísmo, entonces era como que adoptaban la cultura y adoptaban las creencias. Entonces, en ese punto, nosotros no podemos decir de manera sólida que el judaísmo es una sola raza. No, porque entonces estaríamos perdiendo o mintiendo acerca de la verdad. También hay una parte aquí. Espérenme un segundo. Con esto, a ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Bueno, no sé lo que pasó con esto. ¿Ustedes me están escuchando o no? Positivo. Ok, pues seguimos aquí entonces. Entonces, señores, miren, todo esto son datos que son de sumo interés, que son de importancia. ¿Por qué? Bueno, porque esas informaciones nos van a arrojar luz a la hora de leer la Biblia. No es lo mismo que yo te diga, que usted me diga a mí, varón, por ejemplo, escuche este dato. Usted me dice a mí, varón, ¿cómo es que David se le acercó y le cortó parte del manto y Saúl no se dio cuenta? Si usted lee lo que está en la Biblia, simplemente, literalmente como está ahí, es imposible que usted entienda lo que pasó realmente. O sea, no hay forma de que usted sepa lo que pasó. Ahora, cuando usted consulta la historia, usted se da cuenta que el judío, cuando iba a defecar, se quitaba el manto y lo ponía lejos del lugar donde iba a defecar. ¿Qué estaba haciendo Saúl? Estaba defecando. Dice que se metió en la cueva a defecar. ¿Qué sucede? Que cuando tú sabías que te iba a morir porque tenía una enfermedad grave o lo que fuera, que ya estaba viejo, tú agarrabas una parte de tu manto, del manto. Ustedes ven esos hilitos que caen, esos hilitos que le caen al manto, que no recuerdo en hebreo cómo se llama ahora mismo, pero esos hilitos que le caen al manto, que se hicieron muy populares en las cortinas en República Dominicana en los años 90, en los años 2000, se hicieron muy famosos. Esos hilitos colgantes que le caían a las cortinas, que realmente viene de la cultura hebrea, que mucha gente no sabe eso. Nosotros lo adoptamos de la cultura greco-romana. No, los primeros fueron los hebreos, llévese de mí. Y entonces,
cuando tú te estabas muriendo, tú agarrabas esos hilitos y lo cortabas y se lo entregaba a alguien. Y cuando a la persona que tú se lo entregabas, tú le decías, tu vida está en mis manos. Ya, lo que pase de aquí adelante conmigo, tú eres dueño de mi vida, tú eres dueño mío. Entonces, el manto se quitaba porque defecar era un acto de inmundicia. No el acto mismo, sino las heces fecales, tener contacto con ella después de ser vertida. Se entendía que era un acto inmundo, pero esto se tenía por un tema de higiene. Te dirá, bueno, pero si las heces fecales están en la barriga, entonces uno es inmundo. Pero no, era tener contacto con ella después. Entonces, como el manto, cuando la persona se agachaba, tocaba la tierra y podría entonces tener contacto con las heces fecales, lo que hacía la persona era